En este video mis compañeros Francisco, Daniel y yo les vamos a explicar los ejercicios de conversiones entre sistemas de numeración. Esperamos sea de su agrado. A continuación comenzaré explicando el primer ejercicio, que es de decimal a binario. La cantidad que deseamos pasar a binario es 192. En la primera tabla observamos el 2 elevado a la 0, el 2 elevado a la 1, el 2 elevado a la 2, el 2 elevado a la 3, el 2 elevado a la 4, el 2 elevado a la 5, el 2 elevado a la 6 y el 2 elevado a la 7. A continuación buscaremos qué números nos sirven para llegar al número deseado, que es 92. El 2 elevado a la 7 es 128. Nos sirve ya que está en el rango de mayor, igual o menor que la cantidad. El 2 elevado a la 6 también lo tomamos, ya que ahí alcanzamos la cantidad deseada. En la segunda tabla observamos que después de la casilla 2, de izquierda a derecha, están en 0. Y es porque como ya lo habíamos alcanzado la cantidad en las dos primeras, el resto queda en 0. Al final nos queda 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 binario. Continuando con el tema de las conversiones, me toca explicarles lo que es la conversión de decimal a hexadecimal. Para empezar, debemos tomar lo que es un número en decimal, en este caso sería 192. Para empezar con el proceso, tomamos el número 192 y lo dividimos entre 16, que en este caso sería la base del sistema hexadecimal, que como resultado obtenemos 12, donde el residuo sería 0. Por lo tanto, proseguimos a dividir el resultado de la primera división entre 16, pero como observamos, no son divisibles. En este caso el residuo sería 12. Una manera de comprobar si el residuo de la segunda división es correcto, realizamos la división de 12 entre 16 y nos da como resultado 0.75. Ese 0.75 lo multiplicamos por 16 y nos da como resultado 12 y observamos que sí está correcto. Para finalizar, como observamos lo que es el 0 y 12, pero para este caso sabemos que las cifras se leen de abajo hacia arriba y como resultado nos daría 120 en hexadecimal. Y esa sería la conversión de decimal a hexadecimal. Continuando el tema de las conversiones del sistema de numeración, les explicaré el cómo convertir un hexadecimal a un decimal. Como primer paso identificaremos la cantidad que hay en el hexadecimal. En el ejercicio número 1 se nos proporcionan los dígitos F y A, con un subíndice 16 que representa que es una cantidad expresada en el sistema de numeración hexadecimal. Con esta información ya obtenida, vamos a proceder a hacer la conversión. Para esto haremos uso de una tabla, la cual simplemente es la potenciación del número 16, empezando desde la cantidad 0, agregando 1 sucesivamente. Empezamos con 16 potenciado a la 0, que nos da 1, 16 potenciado a la 1, que nos da 16.
Ahí ya tenemos dos columnas, que son las únicas que vamos a necesitar en el ejercicio, ya que solo tenemos dos dígitos en el sistema de numeración hexadecimal. Debajo de la primera columna, empezando de derecha a izquierda, está la columna de 16 elevado a la 0, que nos da un resultado de 1. Bajo este 16 elevado a la 0, vamos a colocar el primer dígito empezando de derecha a izquierda de la cantidad hexadecimal, que en este caso es la letra A. Teniendo ya el dígito escrito bajo la columna de la primera potenciación, ahora procedemos a identificar qué valor representa la letra A. En este caso la letra A la vamos a buscar en la tabla de las conversiones de hexadecimal a decimal. Entonces podemos observar que la A representa al número 10 en el sistema de numeración decimal. Conociendo ya que la A vale 10, vamos a proceder a multiplicar el 10 que obtuvimos del dígito hexadecimal con el resultado de la potenciación de la columna correspondiente, que en este caso es 1, de 16 elevado a la 0. Entonces hacemos la multiplicación de 10 multiplicado por 1. Entonces nos da un resultado de 10. Ya tenemos la cantidad en decimales del primer dígito del hexadecimal. Continuamos con la segunda columna, la columna de 16 potenciado a la 1, que en este caso nos da el resultado de 16. Bajo esta columna colocamos el segundo dígito empezando de derecha a izquierda, que en este caso es F. F lo buscamos en la tabla de conversiones hexadecimal a decimal y podemos ver que el valor que representa la F es un valor de 15 en el sistema de numeración decimal. Entonces el número 15 lo vamos a multiplicar por el resultado de la potenciación anterior. Entonces podemos ver que 16 elevado a la 1 nos da 16. Entonces vamos a multiplicar 15 que vale F por 16 que es el resultado de la potenciación, que nos da un resultado de 240. Hoy que tenemos el valor en decimales de cada dígito del hexadecimal FA, procedemos a sumar las cantidades obtenidas para obtener así el resultado, que significa que este es la cantidad hexadecimal en el idioma decimal. Entonces sumamos el 240 con el número 10 y nos da un total de 250. El 250 representa en el sistema de numeración decimal a FA en el sistema hexadecimal. Recordar siempre colocar el subíndice 10 cuando hablamos del sistema de numeración decimal. Eso es todo. Para finalizar el tema de las conversiones de los sistemas de numeración, explicaré el cómo convertir un binario a un decimal. En el ejercicio número 1 se nos da el binario 1011101 con un subíndice 2, que esto nos da a entender que está expresado en el sistema binario. Para ello vamos a elaborar una tabla con la potenciación del número 2, empezando desde el número 0 y sumándole 1 sucesivamente. Empezamos a contar cuántos dígitos hay en el binario que se nos proporciona. En este caso contamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Entonces haremos la potenciación desde 0 hasta el número 6, expresando los 7 dígitos que se nos proporcionaron en binario. Haciendo la tabla de la potenciación del 2, empezamos 2 elevado a la 0, que nos da 1, 2 elevado a la 1, que nos da 2, 2 elevado a la 2, que nos da 4, 2 elevado a la 3, que nos da 8, 2 elevado a la 4, nos da 16, 2 elevado a la 5, que nos da 32, y 2 elevado a la 6, que nos da 64. Ahora escribimos bajo cada columna uno de los dígitos del número binario, empezando
de izquierda a derecha en ambos casos, tanto como en la tabla de la potenciación como en el binario. Colocamos el número 1 bajo la columna de 2 elevado a la 6, colocamos el número 0 en la columna de 2 elevado a la 5, el siguiente 1 de 2 elevado a la 4, el siguiente 1 en 2 elevado a la 3 y continuamos sucesivamente hasta el final, que es 2 elevado a la 0, que finaliza con un número 1. Con el resultado de las potenciaciones podemos ver qué números vamos a sumar. Donde haya un binario con cantidad de 1, vamos a bajar el resultado de la potenciación. Empezamos de derecha a izquierda. En la columna de 2 elevado a la 6 tenemos 64 con un binario 1 bajo él. Entonces entendemos que vamos a usar este decimal. Usaremos el 64, entonces lo colocamos en una fila aparte para usarlo más adelante. En 2 elevado a la 5, en la columna número 2, empezando de izquierda a derecha, vemos que hay un número 0. Significa que no vamos a usar esta columna. Proseguimos con la columna 2 elevado a la 4. En la columna 2 elevado a la 4 vemos que hay un 1, entonces significa que vamos a utilizar esta cantidad, que sería el resultado de la potenciación de 2 elevado a la 4, que nos da 16. Bajamos ese 16 para utilizarlo al final. Seguimos con la columna de 2 elevado a la 3, que nos da un 8. Y podemos ver que tiene un número 1 también. Entonces significa que vamos a usar este dígito, que sería 8. Seguimos con la siguiente columna, 2 elevado a la 2, también tiene un 1, entonces usaremos el resultado de la potenciación, que es 4. En la columna de 2 elevado a la 1, ahí no hay un número 1, significa que no usaremos este dígito. Y seguimos para finalizar con 2 elevado a la 0, que hay un 1, entonces significa que vamos a usar el resultado de la potenciación, que en este caso es 1. Cuando terminemos de identificar todos los números que vamos a usar, vamos a hacer la suma de todos los números que obtuvimos de las potenciaciones, empezando de izquierda a derecha. Vamos a sumar 64 con 16, con 8, con 4 y con 1. Al sumar todos los valores que obtuvimos, obtendremos la cantidad del binario 101101 en el sistema de numeración decimal, que el resultado es de 93.